la OEA, donde Estados Unidos y el presidente Donald Trump ha advertido que va a abandonar el organismo si no asume un compromiso político para lograr la democracia en Venezuela. Entre otras cosas, el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Landau, cuestionó la posición del foro regional ante el gobierno de Nicolás Maduro. Además, se ha señalado que la Casa Blanca financia el 50% del presupuesto anual de la OEA y que no influye en su agenda geopolítica. Esto dice el representante de los Estados Unidos, ¿no? Esta situación se observa respecto al gobierno de Venezuela y también la crisis que se presenta en Haití. Dos asuntos que son claves para la administración de Donald Trump. Estamos conversando con Mirna Yonis, quien es internacionalista, y estamos abordando este tema. ¿Qué pasa si Estados Unidos se sale de la Organización de Estados Americanos? Hoy en día, bueno, Venezuela no está participando activamente en el organismo, así como tampoco Nicaragua ni Cuba. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que estas declaraciones son elementos declarativos de negociación y presión, ¿no? Fíjense que en el caso de las Naciones Unidas, podría decir, bueno, también el manotazo lo hubiese podido dar en Naciones Unidas y lo ha hecho fundamentalmente en determinados mecanismos multilaterales, que no es la ONU, pero es parte del sistema de Naciones Unidas, como los que ha hecho en la OMS, como lo que ha hecho saliéndose del acuerdo para lo que es el cambio climático, etcétera. Y en el caso de la OEA tenemos que considerar varios elementos, ¿no? No ha habido una manifestación plena de querer salirse, porque además este organismo, así como las Naciones Unidas, tiene sede en los Estados Unidos. Por tanto, hay un tratado internacional que tendría que ser denunciado para poder no solamente salirte de la organización, sino además habría que mover la sede también. Comenzar a ver si va a buscarse una sede, ¿no? Pero todo esto creo que son escenarios en los cuales son manejados como puntos de presión, más allá de pretender salirse efectivamente, al menos es mi apreciación, de salirse efectivamente. ¿Cree usted que sea una presión, profe? Porque aquí hay que ver también el personaje. Por supuesto, no, Donald Trump son manotazos y mecanismos de negociación más para que buscar en su otras primer cosas. gobierno ha sido como más acción, o sea, lo que dijo durante su campaña electoral, buena parte lo ha venido implementando. Bueno, bastante polémico la situación en estos momentos con los migrantes, las acciones que ha tomado. Pero también en el plano comercial. Claro, en el plano comercial también. Es decir, en ¿no? el plano comercial ha habido unos lineamientos generales, ¿verdad? Pero se ha jugado mucho en él, se aprueban, pero luego lo suspenden un rato, pero luego vuelven a hacerlo, lo cual hace ver de qué manera se están utilizando los instrumentos de política exterior en general, porque no son solamente de política exterior, política por democracia. Lo hemos visto desde el punto de vista comercial, como hay una línea clara de cierto aislacionismo, como algunos lo llaman, pero no es un aislacionismo de que me vuelco caras hacia adentro, sino es salirse de algunos marcos dinámicos multilaterales para asumir posiciones propias y no tener que comprometerse, ¿no? Entonces, es el caso de la política comercial, pero es una política comercial a manotazos. Discúlpenme la expresión, pero es así, un poco a manotazos. Es decir, voy presionando lo que voy a hacer con China, pero luego volvemos a conversar. Lo que hago con Europa y volvemos a conversar. O lo que fue asumido también en el caso de la OTAN, que en el caso de la OTAN no es que se va a salir de la OTAN porque sabe que es un mecanismo estratégico desde el punto de vista de contención, pero entonces presiona a sus miembros para que hagan más aportes desde el punto de vista presupuestario y que Estados Unidos no sea el único que aporte, ¿no? O digamos en la proporción. En el caso de la OEA también pudiéramos señalar, algunos podrían decir, bueno, pero es que el presupuesto, si todos ponen, bueno, pero es que el 50% del presupuesto de la OEA, además de la sede, lo pone Estados Unidos. Fue un compromiso en 1948, fue el compromiso de Estados Unidos por todos los programas que hacía, pero ha sido la manera también de articular esa relación desigual desde el punto de vista de las capacidades económicas, porque para 1948 la mayoría de los países que eran independientes y miembros de la OEA no estaban contemplados los países caribeños. Y recordemos que la mayoría de los países caribeños, quizás con la excepción de Cuba, de Haití y en el caso de República Dominicana, el resto de esos países caribeños insulares no eran independientes en 1948,
se independizan fundamentalmente después de finales de los 60, 70 e inclusive 80, que es lo que hace que hoy en día exista tal cantidad de países. Por lo tanto, a mi manera de ver, todos estos son mecanismos, quizás la expresión del manotazo no sea la más diplomática, pero son esos mecanismos de presión de como yo tengo la sede, como yo tengo digamos, el manejo del presupuesto. De hecho, el presupuesto todavía no ha podido ser totalmente ejecutado y fíjese la fecha en que vamos, ¿no? Lo cual hace que estos organismos tengan presión para cumplir no solamente la parte política, sino la parte de cooperación internacional. Pero fíjese una cosa, profe. Bueno, usted señala que esto es un mecanismo de presión que está utilizando los Estados Unidos, pero bueno, obviamente hay que ver el personaje, quién es el presidente hoy en día de los Estados Unidos. Que no hay que descartar ninguna de las, por nada. Pero además en todas las votaciones dentro del órgano multilateral, las votaciones que son claves, Estados Unidos, que es aliado con Argentina, Paraguay y Canadá, entre otros Estados miembros, siempre pierde o pierde sistemáticamente, ¿no? Quizás de allí, claro. Y le dejo este interrogante, quizás de allí también viene ese interés, ¿no? Bueno, yo estoy poniendo más del 50% o el 50% del presupuesto, además pongo la sede, la mantengo, y entonces estoy perdiendo en lo que yo estoy pidiendo, que es una mayor posición o una resolución en cuanto a los gobiernos que dice Estados Unidos no son democráticos, entre los cuales está nuestro país, que es Venezuela y Haití. Pero además allí, y le voy a dejar un interrogante, ¿qué pasa si la OEA va más allá? O sea, ¿cómo solventar una situación en la cual nuestro